Está con nosotros la licenciada Desiree Bideman. La última oportunidad que nos visitó estuvimos hablando de la problemática o el desorden en la alimentación y específicamente de la patología de anorexia. Y nos quedó la bulimia, también muy importante, que hay que reconocer. Buenas noches, Desiree. Buenas noches, Cristian. Bueno, buenas noches a todos. Quedó esta parte del tema de lo que tiene que ver con trastornos en la alimentación y hablamos de la anorexia, de los distintos tipos de anorexia, de las razones por las cuales una persona puede tener anorexia y además, ahora queremos especificar un poco y hablar sobre el tema de la bulimia, que también es un factor o digamos un tipo de enfermedad de alimentación que genera muchos problemas en la salud. No solo a nivel adolescentes, ¿no es cierto? No, por lo general adolescentes, pero también adultos. De inicio en la adolescencia, como habíamos dicho, de la pubertad a la adolescencia, muchos factores sociales tienen incidencia sobre este tipo de trastornos, como por ejemplo, bueno, habíamos hablado de esto, las comparaciones sociales entre las personas o los estereotipos que tienen que ver con el peso, pero puntualmente la bulimia tiene que ver con el deseo de no aumentar de peso, ¿sí? O sea, de verse o de percibirse en la forma del cuerpo o la percepción de la imagen del cuerpo con sobrepeso, pero además la necesidad de no comer o sí comer en exceso en momentos a través de atracones, o sea, ingesta de comida excesiva en una poca cantidad de tiempo y además... Es como que se privan hasta que no aguantan y exactamente, un montón de seguido alimentos. de un sentimiento de culpabilidad grande que genera en muchos casos la purga, que tiene que ver con distintos tipos de métodos. Puede ser a través, en la bulimia, lo más común es el vómito. Claro. Se meten el dedo exactamente, para provocarse el vómito. Claro, diciéndolo así, digamos, hay una provocación del vómito. No es natural del cuerpo que esto suceda, salvo que por supuesto exista algún otro problema del tracto digestivo además. Pero ¿puede ser que tomen también laxantes? Toman laxantes, las personas que padecen este tipo de problemas toman laxantes, toman diuréticos, también se nota o se puede ver y observar una necesidad de hacer ejercicio físico intenso, ¿sí? O sea, mucho ejercicio físico, mucha actividad física, pero ya en exceso. No estamos hablando de una persona que se cuida en la actividad, sino que directamente lo transforma casi en una necesidad o adicción, ¿no es cierto? Esto está enfocado a mejorar la forma en la cual se percibe a sí mismo, ¿sí? De una forma que no es saludable. Entonces, la alimentación también tiene que ver con esconder los tipos de alimentos. Los alimentos generalmente no son alimentos saludables. Esto es bastante parecido a la anorexia. Entonces, en mucha cantidad, en mucho tiempo. Esta es la diferencia con la anorexia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de bulimia, hablamos de otro trastorno de la alimentación que puede tener que ver, por supuesto, que tiene de base la baja autoestima, ¿sí? Los problemas de inseguridad personal, la forma de percibirse, como la mirada de los demás, la mirada social, y en algunos casos pueden existir algunas dificultades en la familia, ¿sí? En la organización familiar, y como habíamos hablado también en la anorexia, específicamente cómo se observan o cómo se trabajan dentro de la familia los estadios, o sea, por ejemplo, cómo se ve una persona o cómo la persona debe ser, ¿sí? Lo que se espera físicamente hablando, ¿no? Las dietas, la forma de comer, los hábitos alimenticios. Esto es igual que en la anorexia, solamente que, bueno, cada persona tiene algunas problemáticas específicas que tendrán que ver con ya su historia personal. Bueno, ¿sí? En las fotografías que decidimos utilizar para graficar el tema, se nota en muchas oportunidades cómo la persona que atraviesa este cuadro de anorexia o bulimia se observa al espejo y se sigue observando obesa o gorda o excedida de peso, pero en la realidad es todo lo contrario. Exactamente. En el caso de la bulimia estamos hablando de una persona que no quiere sumar peso, ¿sí? Entonces tiene miedo a engordar más. Ahora, en los casos, podemos ver acá algunos de esos casos que en realidad no todos, a veces hay comorbilidad, significa que existen otras enfermedades o otros trastornos mentales de base. Uno muy común tiene que ver con percibirse, literalmente percibirse, con otro cuerpo a lo que uno en realidad tiene. Parece mentira, pero en realidad esto es así, realmente, ¿no? la persona, es muy difícil explicarle a la persona que no es así porque realmente lo considera como algo real. Entonces, y es un problema
problema, un trastorno de la personalidad también. De ¿sí? base es un problema psicológico, es decir, todo empieza ahí y se Sí. traduce en esta patología que puede ser bulimia o anorexia. Sí, y también, bueno, tiene mucho que ver con los modelos de vínculos, con los modelos de apego, con las figuras, con los padres, primero, y después con el resto de la sociedad o las figuras importantes en la vida de la persona. Claro. Pero bueno, esto, la forma de vincularse con los demás, ¿no? La comida pasa a ser como un sustituto de vínculo, por eso hay personas que a veces no pueden comer o comen en exceso. La culpabilidad viene en el caso de la bulimia porque no pueden llenar el vacío que les genera. Claro. Digamos, es más una cuestión ansiosa primero y de angustia, y después esta sensación de hastio por comer mucho y la culpa por haberlo hecho. Ahora, ¿qué Entonces, se le puede decir, Desiree, a las familias, a los adolescentes? Porque en realidad está muy asentado, muy arraigado en la sociedad de que el éxito, por lo menos a través de los medios, tiene que ver con las figuras esbeltas, delgadas, mientras que los obesos o un poco más rellenos no tienen espacio, al menos en ese sentido. bueno, primero explicarle a las familias, a cada uno, que si ven que alguno de sus niños o niñas, particularmente las mujeres por ahí tienen más incidencia, tienen algunas dificultades con la alimentación, explicar que, bueno, que en realidad como sociedad muchas veces no sabemos comer, ni sabemos cómo hacer para cuidar nuestro cuerpo. Entonces explicar y ver, revisar primero cada uno cómo uno considera que cómo uno piensa o la idea que uno tiene de la situación de la alimentación en la casa, ¿no? De los hábitos alimenticios. Entonces, primero eso, y por, digamos, en una segunda instancia, si aparecen problemas más graves, esto es un tema serio que necesita tratamiento, una consulta con un médico, una consulta con un nutricionista, con especialistas, con un psicólogo y, de ser necesario, con un psiquiatra si existe algún otro tipo de enfermedad de base. Entonces, no es menor y aparte tiene un riesgo alto de problemas físicos después a la larga, como habíamos mencionado también en la anorexia, la deshidratación crónica o una deshidratación a nivel del cuerpo. Estamos hablando también de problemas en los huesos. Ahora, Desiree, ¿sí? te pregunto, una vez encontrado y reconocido el problema, las posibilidades de recuperarse, las expectativas, ¿son buenas, alentadoras, a poco o largo plazo? Tienen que ver con el tratamiento y con la persona. Esto es, hay buenas incidencias cuando los tratamientos se respetan. Con los tipos de terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, es muy bueno para el trastorno de la alimentación. Y también, bueno, hay que seguir el tratamiento, ¿no? Asistir a los controles, asistir a la consulta psicológica en el caso de que eso fuera necesario, tener una constancia en los tratamientos y en los controles clínicos también, ¿no? Entonces, y dependerá mucho también de la contención de la familiar, contención ¿no? familiar, exactamente. Ahora, que haya padres o madres que estén dispuestos a colaborar con el tratamiento y a tratar de no juzgar. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que lleva mucho a la reincidencia. ¿Qué significa esto? Que puede tener recaídas. Por supuesto. Y es esperable que suceda. Nosotros elegimos fotografías de famosos que antes eran delgados o delgadas y ahora en la actualidad ya están con un cuerpo un poco más avanzado, por decirlo de alguna forma. No sé, la idea era un poco demostrar que le sucede a los famosos y conviven con su cuerpo sin ningún tipo de problema. Estas son fotografías bastante claras, ¿no? Decir que no tiene que ver el éxito siempre con lo delgado. No, no necesariamente. Me parece que los estereotipos sociales también están cambiando, que se está mostrando cada vez más que las personas exitosas no tienen que ver con directamente la apariencia física que tengan, ¿no? Sino con las capacidades internas de cada uno. Pero como hablamos, es un trastorno complejo, es de difícil tratamiento porque depende mucho de la colaboración de la persona, y en muchos casos las personas que padecen esta enfermedad... Miren lo que era Val Kilmer en su momento. Muchos Sí. recordarán, por un actor muy famoso, y en la actualidad está así. O sea, es una persona que ya no se destaca quizás por lo estético, pero más que nada por su capacidad actoral, ¿no? Exactamente, pero bueno, esto es algo para trabajar también como sociedad, de cuáles son nuestros estereotipos sociales, de lo que se espera del otro y cómo juzgamos a los demás. Entonces, tenemos un trabajo que hacer, cada uno me parece, en ese punto, ¿no? Que importante también tener en cuenta que, bueno, como decíamos, cuando hay un tratamiento de por medio, la persona sabe que está enferma, pero en muchas ocasiones no es que se sabotea el tratamiento, sino que
realmente tienen recaídas y a veces no encuentran la forma de decir las verdades, ¿no? A veces ocultan parte de los problemas de los síntomas, y es muy importante entonces que se establezca una buena relación con todo el equipo médico que esté trabajando, donde pueda haber una buena comunicación entre la familia y entre el equipo de profesionales que esté trabajando. Muy bien, sí. Muchísimas gracias. Decirle la verdad que un tema muy interesante y a tener en cuenta, y sobre todo las familias a prestar atención a sus hijos adolescentes. Bueno, gracias. Continuamos con Síntesis del País. Tensión social.